Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 24 de Lecciones Bíblicas Podcast, una publicación periódica de estudio bíblico expositivo. Es para nosotros un gusto, querido oyente, darle la más cordial bienvenida a esta conversación, a la cual está invitado usted a participar. El día de hoy estaremos hablando acerca del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, entre el versículo 20 y el versículo 33. Y también estaremos hablando acerca del siguiente pasaje, de la siguiente unidad temática, capítulo 12, entre el versículo 1 y el versículo 12. Estamos seguros que esta conversación será de bendición para su vida, así como lo será de bendición para la nuestra. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Y me gusta la palabra que usted usa para invitar a quienes nos escuchan en este episodio de participar. En la medida en que esto se pueda hacer en un biólogo y más todas las intervenciones de muchos oyentes, sería estupendo porque tendríamos una construcción colectiva de volver a releer este texto y pues ver todas sus implicaciones, todo el significado que tiene. Dice que los chistes no hay que explicarlos, pero permítame yo aclaro algo sobre el biólogo, y es que es una forma que tenemos para hablar de lo contrario a un monólogo. El monólogo es donde habla uno, el biólogo es donde hablan dos. Sí, Así y que, entonces quisiéramos un politólogo. correcto, correcto. Entonces, invitados todos a participar y a charlar, sería muy interesante. Nos pudieran dar sus comentarios, sus opiniones sobre estas, estas conversaciones. Bueno, creo que estamos listos. Tenemos un camino por recorrer y estamos seguros que Dios nos va a ayudar. Dwight, siga usted por favor con la lectura. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, pues tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas estos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo:
tendrán respeto de mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Bueno, qué interesante la lectura de hoy, Dwight. Hay varias tipologías textuales. Estoy pensando que terminamos leyendo una parábola y antes tuvimos un texto dialogado, una conversación, y antes tenemos un texto de la naturaleza. Creo que es muy interesante esos 3 puntos que vamos a tratar el día de hoy, pero antes permítame yo abordo un poco el contexto. Recordemos que en el episodio pasado Jesús hizo su entrada a Jerusalén, su entrada triunfal. Recordemos que hemos comenzado el fin ya del Evangelio según San Marcos, el principio del fin, le hemos llamado, porque Jesús ya entra a la pasión. Son los últimos 8 días, 7 u 8 días que va a estar allí, y lo que va a pasar aquí está lleno de acción, lleno de movimiento. Entra Jesús a Jerusalén, se dirige al templo, observa con dolor lo que sucede en la ciudad. Al siguiente día lunes, llega al templo de nuevo y lo purifica, limpia todo lo que allí hay, discute toma acción frente a la situación y también enseña. En medio de estos 2 pasajes, Jesús, el día martes, cuando va hacia Jerusalén de nuevo, en el camino siente hambre y se encuentra una higuera. Se acerca hacia la higuera y la higuera solo tenía hojas. Fue a ver si hallaba algún fruto, pero no halló nada, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Leo este pasaje porque precisamente lo que viene a continuación tiene que ver con la misma higuera. Y es que al día siguiente, pasando por la mañana, vinieron y vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Hombre, Pedro se acordó de lo que había pasado el día anterior y le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Jesús le dijo, tened fe en Dios. Hasta ahí quiero detenerme y quiero darle la palabra a Dwight. Dwight, ¿cómo podemos aproximarnos a este pasaje? Sí, hay una impresión que uno tiene al respecto de la higuera, porque uno puede decir, ha sido injusto que, siendo que no era el tiempo de los higos, se le exija a la higuera que tenga frutos. No era el tiempo. Pero ocurre que uno ve que el maestro de maestros quería dar una lección. Y vaya lección la que ha dado, porque esa higuera, que aunque no dio frutos, sirvió para ilustrar lo que Jesús quería enseñar acerca de la oración. Es nada mejor que algo que tenga recursos de la naturaleza, visuales. Esto tan impresionante, si uno viera eso, póngase en los zapatos del discípulo, uno de los que estaban allí, y ver que las palabras del maestro habían salido diciendo, nunca más salga fruto de ti. Y pasar al día siguiente a ver, detallarse, decir las palabras de Jesús y verlo, contrastarlo contra lo que estaba pasando y decir, esto está ocurriendo así, es que son palabras que se ejecutan de esta manera que estoy viendo. Entonces nada se va a impregnar más en el conocimiento, en nuestro entendimiento de las cosas, que ese recurso tan vívido y tan evidente del poder de las palabras de Jesús. Entonces, vaya que ha tenido un fruto alternativo la higuera.
Entonces, ha servido para ilustrar el concepto de la oración. Además, con un enfoque que está muy ligado en varios de los pasajes que Jesús enseña acerca de la oración. Si uno mira el Padre Nuestro, tiene el apartado del perdón. Y esta enseñanza de Jesús que habla, sí, también de la fe, de que es lo que se dice en la oración, tiene repercusión acorde a los protagonistas que están hablando y nadie menos que el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo no va a tener efecto? Y eso es lo que Jesús quiere ilustrar. ¿Qué hace la fe? Pues es que una fe que es basada en la evidencia de que este Dios es todopoderoso, sí hizo el universo, sí está a cargo de lo que una simple planta, pues que no responderá, que no tendrá poder para hacer. Entonces, ese es uno de los conceptos, pero el otro que Jesús está aclarando aquí está asociado al perdón. Toda esa importancia que tiene. Siempre yo reto a que cualquiera de nosotros estudie las enseñanzas centrales de Jesús acerca de la oración y en todas encontrará perdón y oración. Ahí de la mano, ahí de la mano. Entonces, la efectividad de la oración condicionada al perdón. Yo ahí también quiero hacer una aclaración, también con ayuda de usted, John, en el sentido de que este pasaje tiene la condicional negativa de que si no perdonáis, tampoco Dios os perdonará. Entonces, ese es un pasaje que sí que encontramos en otros textos paralelos a este, como en Mateo, por ejemplo, pero aquí parece más bien una armonización del texto. Entonces, es el condicional negativo de donde Jesús dice, y si no perdonáis vuestros pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará. ¿Usted qué dice? Bueno, interesante la aproximación que hace Dubái acerca de... Yo veo aquí tres puntos importantísimos. El primero, coincido con usted, Jesús es un maestro, así lo reconoce Pedro, y le dice, maestro, mira la higuera. Y el Señor toma eso y me llama mucho la atención que no habla de su poder, porque Jesús habría podido decirle, para que te des cuenta el poder que yo tengo y con mi voz yo hago cosas y yo dije y la higuera se murió porque yo lo dije, ¿no? Y lo pudo haber hecho, pero no, Jesús da una vuelta y les da una lección acerca de la fe. Yo sí quiero allí detenerme un momentico. Yo no he podido dejar de leer todo este pasaje pensando ya en la pasión, pensando en lo que va a pasar. Hoy lo leemos nosotros, Perdone, sabiendo... es que creo que la palabra pasión, como nosotros la entendemos, puede causar como confusión un poquito, en el sentido de que, bueno, la palabra pasión significa muchas cosas, pero en nuestro caso significa es acerca de esta etapa final del ministerio de Jesús, en donde es entregado a la crucifixión, su muerte y su resurrección. Esa es la pasión. Mil gracias por la claridad en eso, tiene toda la razón. Entonces, nosotros conocemos qué pasó, pero ellos no sabían. Y me parece que Jesús aquí está enseñándoles y preparándolos para lo que va a venir. Entonces, primera lección, tened fe en Dios. Yo hice un poco la búsqueda de los pasajes de Marcos en donde hemos hablado acerca de la fe. Voy a mencionarlos rápidamente. El primero de ellos, Jesús se admiró de la fe de ellos cuando ellos fueron los que bajaron al paralítico. Recordará usted al principio del Evangelio, hicieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico. Allí Jesús habla de la fe. Luego le dicen, hay una escena con los discípulos. Aquí estamos hablando de los discípulos también, y en esta escena están con los discípulos en la tempestad. Y Jesús les dice, ¿cómo no tenéis fe? Allí está en negativo, aquí está en positivo, en el pasaje de hoy. Luego está la mujer del flujo de sangre, tu fe te ha hecho salva. Luego está Bartimeo, que son dos casos puntuales. Y luego llegamos aquí a este imperativo directo de Jesús, tened fe en Dios.
Y Jesús toma lo que acaba de suceder para hablar precisamente de la fe y basado en esa fe, creo yo, comienza a hablar de la oración. Entonces, claro, es supremamente importante la comunicación con Dios, pero esa comunicación debe estar basada precisamente en la completa seguridad de que si yo hablo con Dios y le pido algo que está dentro de su voluntad, eso va a pasar, precisamente. Y Jesús usa una imagen maravillosa y es, si le dijeran a este monte, estaba ahí en el monte de los olivos, échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, tenga la seguridad que eso va a ser hecho. Entonces hay una conclusión. Por lo tanto, lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. O sea, el tema de la fe en la oración es fundamental. No es solamente hablar por hablar, sino hablar con la plena seguridad que el otro está escuchando y que tiene todo el poder para actuar. En este mundo de las tecnologías, sí que utilizamos la fe. Yo en este momento estoy en Bogotá, Dubái está en Málaga, pero yo estoy seguro que me está escuchando y que en ese momento toda la tecnología nos sirve y que usted ahorita me va a responder. Estoy seguro de eso. Conversamos, pero yo lo hago con una seguridad y usted hace lo propio. Imagínese usted hablándome y creyendo que yo no lo estoy escuchando. La conversación cambia por completo. Creo que cuando hablamos con Dios tenemos que tener claro eso, que tener la fe, la seguridad de que efectivamente allí va a estar. Y viene entonces el tercer punto. Primer punto, la fe, el segundo punto, la oración, y el tercer punto, el perdón. Coincido plenamente con usted en esa visión de que hay una conexión directa entre perdón y oración, pero permítame yo amplío un poco más la idea del perdón en cuanto a el amor por los demás. La expresión de amor, o sea, yo cómo muestro que amo a otro si no es perdonándolo. Porque es que amar a otro cuando no me ha hecho nada es fácil. Aquí lo difícil es amar a los enemigos. Y amar a los enemigos es el perdón. Y Jesús, entiendo yo, que cuando nos habla de perdonar, está diciendo, muestren el amor que tienen por Dios con los demás. O sea, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo muestro yo que amo a mi prójimo? Cuando lo perdonas. Entonces, Jesús aquí, no sé qué opina usted de esta forma de verlo, está hablando de coherencia. Es decir, claro, tenga fe en Dios, número 1, y 2, ame a sus enemigos. Entonces, usted no puede ir por la vida odiando a todo el mundo, queriendo acabar con todo el mundo, odiando, criticando a todos, y creer que con Dios habla tranquilo. Una cosa no va con la otra. Debe haber una coherencia entre el perdón, el amor por los demás y la comunicación con Dios. Por lo tanto, si vosotros no perdonáis, o sea, si no son coherentes con eso, pues no crean que el Padre que está en el cielo también va a demostrar ese amor con ustedes. Aparte porque es incoherente. ¿En qué sentido? En que si yo recibo el amor de Dios, voy a amar a otro. No es que yo tenga que amar a otro para amar a Dios. No, al contrario, Dios me amó a mí, yo lo amo a Él, por lo tanto, yo tengo amor para dar a otros. Entonces no sé cómo le parezca Dubái esa aproximación al texto y al tema del perdón. Bueno, coincido. Por ejemplo, me llama mucho la atención lo que usted alude acerca de la fe como una expresión de conocimiento. Y venía a mi mente una ilustración cuando un ciudadano escribe a las autoridades competentes en algún sentido, ¿sí? Está haciendo una solicitud. Entonces dice, señor alcalde, le escribo solicitando tal y tal amparo, tal derecho, que por favor se me sea, o tal beneficio necesito que se me sea otorgado. Y usualmente lo hace invocando las leyes por el artículo número 23 de la ley tal de tal fecha. O sea, primero está el conocimiento, de que conoce a quién le está elevando la solicitud, y aquí en la oración yo conozco a quién debo conocer. O sea, ese es como el primer ejercicio de saber a quién le voy a hablar,
qué poderes tiene, qué alcance, si me está escuchando efectivamente. Esa es la primera conciencia que hay que hacer, es el primer conocimiento que debe tenerse. Y conforme a lo que es razonable. O sea, si es conforme a su voluntad, usted nos lo dijo hace unos minutos, si es conforme a ahí está, conforme al artículo tal de la ley tal de tal fecha. Entonces, aquí también hablamos conforme a lo razonable, conforme a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, vamos, que es muy razonable, y podemos decirle, Señor, tú has dicho tal cosa, yo entiendo esto, o si no lo entiendo, por favor, corrígeme, pero yo pido en consistencia con lo que Él enseña, y si lo, pues aquí no diríamos conforme a la ley tal del artículo tal de la tal fecha, pero lo haríamos conforme a su voluntad que está expresa en su escritura. Entonces ahí no es una cosa rarísima la voluntad de Dios, no, es conocida y está al alcance de una lectura y de el pensarlo y saberlo, estudiarlo, y es lo que hacemos, es lo que estamos haciendo en este preciso momento, estar pensando en estas cosas. Por otra parte, lo de el amor y el perdón, que me parece que usted dice y es clavísimo, es muy importante, es determinante. Y hay mucha tela aquí, porque el perdón, uno puede decir, ay, perdón, y aquí cómo quedo, yo voy a quedar como un tonto si ando perdonando así sobre la nada. No. Dios no perdona así de una manera tonta. Hay que decirlo. Él perdona dando recursos para el cambio. O sea, no es un perdón sin más. Borremos y no, aquí no ha pasado nada y no vamos a tener ningún cambio. No, todo lo contrario. El perdón es primero ese acto, sí, de voluntad, de decir, yo quiero estar bien contigo. Y luego vamos a hablar qué es lo que está mal, te voy a decir esto está mal y te voy a dar recursos para que cambies. Es un perdón y una expresión de amor, pero razonable. No es una expresión de arbitrariedad y de tontería, sino de elementos de cambio y que las cosas funcionen correctamente. Qué interesante, Dwight, ver en este pasaje esos elementos absolutamente interesantes acerca de esos temas. Yo creo que Jesús hace aquí un énfasis importante en la fe, en la oración y en el perdón, porque los discípulos van a necesitar eso por lo que va a venir después. Entonces, cuando maten al maestro, ellos van a necesitar tener esa confianza en Dios. También van a tener que sacar un tiempo para hablar con Dios, para la oración y también para el perdón, por supuesto. Entonces, esta enseñanza a partir de la higuera seca, creo que es muy interesante y hoy también habla a nuestra vida. Entonces, el camino continúa, llegan a Jerusalén, van otra vez andando por el templo y llegan aquí un grupo que está organizado por 3 subgrupos. Los sacerdotes, que eran los encargados así de todos los rituales en el templo, los escribas, que ya han aparecido antes, aquellas personas encargadas de tomar copias de la ley, se la sabían muy bien, la tenían muy bien de memoria, pero no la practicaban, y los ancianos. Aquí cuando hablamos de los ancianos, pues precisamente hablamos de esos rabinos que por su edad, su sabiduría, eran reconocidos por el pueblo. Así que llegan y le hacen una pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Están hablando precisamente de lo que pasó antes, el día anterior, quiero decir, que Jesús llegó y tumbó las mesas y predicó fuertemente frente a lo que habían convertido el templo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esa autoridad para hacerlo? Se lo decían personas que eran reconocidas como autoridad en la época. Es decir, los sacerdotes, pues había en la ley estaba explicada la autoridad de ellos, los escribas se habían ganado una autoridad cultural y los ancianos también una autoridad del pueblo. Jesús les dice de una manera absolutamente inteligente, me parece a mí:
Yo les voy a hacer una pregunta y les voy a decir algo. Si ustedes me responden la pregunta, pues yo respondo su pregunta. ¡Qué inteligencia, hombre! ¡Qué inteligencia! El bautismo de Juan es una pregunta fácil. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondan. Claro, se genera toda una discusión entre ellos. Entonces dice, bueno, ¿qué opciones tenemos? Porque si le decimos que era del cielo, pues él nos va a decir, bueno, ¿por qué no creyeron? Y si decimos que era de los hombres, pues hombre, nos vamos a ganar el pueblo encima y nosotros vamos a perder autoridad. Entonces, respondieron como respondería un tibio, no sabemos, no sé. Ay, oiga, entonces Jesús les dice, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir. Y lo que sigue es la respuesta. Por eso hoy vamos a hablar de la parábola del capítulo 12. Pero antes de pasar a la parábola, no sé usted qué nos tenga para comentarnos acerca de esa conversación sobre la autoridad. Pues primero, otra vez, la decepción de que la gente más inteligente use su inteligencia de manera tan torpe. Porque hemos encontrado todo el libro de Marcos, pues esos argumentos bonitos, esos argumentos bien construidos de parte de gente sencilla. El ciego de Bartimeo que habíamos encontrado hace poco, y así varios personajes sencillos, pues populares, que tenían una lucidez muy especial. Y aquí esta gente decepciona por su manera de abordar las cosas, pero en contraste, esa habilidad de nuestro Dios para sortear ese tipo de preguntas incómodas, que además son habilidades para la vida, esas habilidades que vale la pena copiar ante esas preguntas incómodas, ante esas preguntas torpes, pues responderemos en coherencia, siempre en coherencia. Y yo te voy a preguntar esto otro. Y sabemos que el otro no va a poder responder porque está en una situación incómoda, y así quedarán las cosas. Estoy pensando en esa inteligencia de Jesús. En episodios anteriores hemos visto cómo Jesús usa la ironía, ¿no? El humor también. Como Sí. que usted lo mencionaba en el pasaje de la barca, cuando Jesús anda sobre el mar, que él va caminando, se les quiere adelantar, y ellos van ahí como remando y remando, y él va al pie, cual carrera, allí unos temas, cuando se burlan de Jesús, porque Jesús dice, la niña no está muerta, la niña está durmiendo, y todos se burlan, entonces después Jesús también le responde como en ese mismo nivel, y aquí igual, o sea, Jesús está frente a una pregunta incómoda, y él hace una pregunta igual incómoda. igual de incómoda, supremamente inteligente. Sí. O sea, llegaron por lana y salieron trasquilados. O sea, de verdad que uno ve esto y dice, wow, o sea, Jesús tiene pues Dios manifestado en carne, ni más ni menos. Pero en esa relación directa con los que lo quieren criticar, hay una inteligencia muy, muy, muy bonita. Precisamente este pasaje pues nos habla de la autoridad que él tiene. Es Dios manifestado en carne, ni más ni menos. Y lo podía hacer. Usted mencionaba en el episodio anterior que es que el dueño del templo estaba ahí. Ellos no lo reconocían, pero esa era la autoridad con la cual él hacía las cosas. Y vaya que había tenido autoridad, porque durante todo el evangelio de Marcos había quedado claro que la autoridad la tenía él. Él era capaz de calmar la tempestad, de sanar al enfermo, de dar vista al ciego, de levantar al paralítico, de predicar, de anunciar el mensaje del reino, de servir a los demás. O sea, él tenía la autoridad total para hacerlo. Recuerdo ahorita otro pasaje donde le piden señales, después de que le había alimentado a la multitud. Y habíamos hablado en esa ocasión de que no hay peor ciego que el que no quiera ver, ¿no? Bueno, mucho para decir acerca de este pasaje, pero la segunda parte de la respuesta viene en forma de parábola. Y como siempre, pues las parábolas son muy llamativas como recurso pedagógico y didáctico. Capítulo 12
Jesús le dice una parábola. Bueno, entonces le dice, vea, para explicarles a ustedes esto que está pasando aquí, de que ustedes no quieran reconocer mi autoridad y quieran negarla, les voy a contar una historia. ¿Cómo les parece que un hombre cavó una viña, la cuidó muy bien, cavó su vallado, cavó el lagar, edificó la torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos? Al tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiera los frutos de la viña, pero le tomaron, le golpearon. Eso es como una tragedia, ¿no? Y le enviaron con las manos vacías. Bueno, el dueño volvió a enviarle otro siervo, pero a este lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y lo enviaron afrentado. Dese cuenta cómo va aumentando el grado de maldad de estos labradores. Volvió a enviar a otro y a este le mataron, peor todavía. Y a muchos otros, y le golpearon y a otros los mataron. Es decir, el nivel sigue estando ahí. Por último, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciéndoles, con mi hijo sí lo van a respetar. Pero los labradores dijeron entre sí, ese es el heredero, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le mataron y le echaron fuera de la viña. Y Jesús les hace una pregunta, ¿qué hará pues el Señor de la viña? O sea, si hablamos de preguntas inteligentes, les hace una pregunta. Ellos sabían muy bien qué iba a hacer el Señor de la viña. Recordemos que la parábola es esa historia que comienza en la realidad, con elementos de la realidad, nos lleva a un elemento de ficción y luego nos aterriza en la realidad. Y Jesús aterriza en la realidad con una pregunta. A ver, díganme ustedes, ¿qué hará el Señor de la viña? Y esos que lo estaban escuchando, pues claro, estaban pensando, pues no, el Señor de la viña los va a acabar. Ahí sí fueron inteligentes. Jesús les dice, pues sí, vendrá, los destruirá y dará en su viña a otros. Y allí hay un pasaje de los Salmos. Antes de hacer el cierre de la parábola de Dubái, no sé usted qué nos quiera comentar acerca de este pasaje. Otra vez contradicción, porque 3 años de ministerio de Jesús, de demostración de autoridad y de reconocimiento por parte de ellos que algunos iban allí de noche, como el caso de Nicodemo, como el caso de aquellos hombres que tuvieron en algún momento sus hijitas enfermas, el caso de Jairo, que era uno de estos hombres, pero que ante la situación difícil sabían a quién acudir en reconocimiento de la autoridad de Jesús. Estos mismos que habían mandado emisarios a donde estaba Jesús, por allá por Galilea, allí donde estaba ejerciendo su ministerio, mandaban los emisarios de Jerusalén, estos, porque ahora están en Jerusalén, lo tienen en persona, y antes le habían mandado emisarios, ¿en qué? En reconocimiento de su autoridad. Entonces, sí que había reconocimiento de la autoridad. Y Jesús, aunque dijo que no les iba a responder, les está respondiendo. Aunque les está respondiendo como solía, a partir de las parábolas, porque así era también como estaba profetizado, que en Proverbios abriré mi boca. Y entonces aquí está enseñando a través de las parábolas el recurso didáctico que usted nos está recordando en qué consiste, pero con la particularidad de que si bien la mayoría de parábolas no era entendida, esta sí. Y aquí se identificaron, porque así funcionan las parábolas, ellos identifican los personajes, saben quién es el hijo del dueño, saben quién es el hijo de Dios. Es que son los elementos que están en juego, el hijo. Los anteriores emisarios habían sido los profetas y las generaciones anteriores les habían matado. Por eso esta explicación, habían matado a los anteriores. ¿A quiénes? A los profetas. A Juan el último, Juan el Bautista fue el último que habían asesinado por causa de su proclamación. Entonces, los anteriores habían sido asesinados por causa de la palabra, y el último, el hijo, el heredero, también. ¿Y quién lo iba a matar? Ellos. Esta parábola sí que la entendieron en reconocimiento de la autoridad. Entonces está todo. Está la contradicción de todas las especies. Primero,
que sí reconocen la autoridad. Segundo, que no había respuesta, pero sí hay respuesta y una respuesta jugosísima, porque tiene todo el contexto histórico. Está resumido el Antiguo Testamento en esta parábola. Y no solamente el Antiguo Testamento, está resumido aquí incluso la pasión, porque han asesinado al hijo. Y entonces, ¿quiénes? Ellos. Y esta sí la entendieron, sabían lo que estaban haciendo. Entonces, esos son los apuntes que quería hacer al respecto de esto que acabamos de leer. A unas personas que sabían mucho acerca de la ley, acerca de las escrituras, Jesús le responde con las mismas escrituras, que es otra característica de las conversaciones de Jesús con los escribas y los fariseos. ¿Ustedes no han leído nunca? Les pregunta Jesús y les cita el versículo. Vaya, qué golpe tan duro. No han leído ni siquiera esto y eran los lectores. Imagínense, o sea, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, eso es un golpe directo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vamos, ellos sí lo habían leído, pero no querían verlo, no querían reconocer la autoridad. Y a la pregunta inicial, ¿con qué autoridad? Jesús les cuenta esa historia para decirles, pues con la autoridad del dueño, porque esto es del dueño y esto es mío y punto. Sí, y ustedes los asesinos que han estado correcto. haciendo de las suyas toda la historia. Y cuando uno es dueño de algo y alguien está, ¿cómo decirlo?, poniendo en duda su autoridad y su gobernanza y su señorío, pues hay una frase que es un poco subida de tono, pero yo hago esto, yo hago aquí lo que yo quiera porque esto es mío. Yo hago lo que tenga en gana de hacer. O sea, a ver, vamos a poner las cosas en blanco y negro. Y claro, ellos la reconocen, ellos entienden perfectamente la parábola porque le procuraban prender, o sea, querían tomarlo ya. Recordemos que antes estaban pensando cómo matarlo y ahora le procuraban prenderle porque entendían que decía aquella parábola contra ellos. A mí me causa mucha curiosidad porque usted lo dijo, esta parábola sí la entendieron, curiosamente. Otras no, pero esta sí. Temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea, esa escena es maravillosa. Llegan a preguntarle, bueno, ¿y usted con qué autoridad hace esto? Después de una conversación, media vuelta y regrese por su camino, porque el que tiene toda la autoridad ha dejado claro que él es el dueño de esto. Maravilloso. Yo creo que es el momento de pues, plantear la lección y la elección de este capítulo. Bueno, Dios ha sido, hombre, siempre leer la Biblia es un deleite completo. Yo quisiera entonces tener algunos puntos de lecciones para hoy. En la vida necesitamos la fe, en la vida necesitamos la comunicación con Dios y también la coherencia de su amor hacia los demás. Creo que es la primera lección que podemos tomar a partir del pasaje de la higuera que estaba seca. Los discípulos iban a necesitar mucha fe en lo que venía y hoy también la necesitamos. Hoy también necesitamos tener confianza en Dios. Tener confianza en Dios basados en lo que Él ha hecho por nosotros. Que su amor se ha manifestado de una manera maravillosa, nos ha salvado. Así que hablamos con Él, nos comunicamos con Él basados en esa relación de amor y esa relación firme en que Él ha hecho lo que ha hecho por nosotros. Y eso es conocimiento. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y también nos habla acerca del perdón, que es el amor puesto en práctica con los demás. Creo que la lección aquí que podemos tomar, la elección entonces que podemos tomar es aceptar ese amor de Dios, preguntarnos si cuando oramos y queremos tener comunicación con Dios, estamos en coherencia también con el amor por el prójimo, por los demás, que no es solamente por quien me hace bien, sino por quien me hace mal, a quien debo perdonar. Creo que ese es un punto importante. En segundo lugar, el reconocimiento de la autoridad de Jesús. Él es el dueño de esto, Él es el dueño de todo.
Él es el dueño del sol que salió hoy, Él es el dueño de la luna que seguramente saldrá en la noche. Él es el dueño de todo el universo y Él es el dueño de nuestra vida. Y Él hace con nosotros lo que a Él bien le parece porque es que Él es el dueño. Así que qué bueno reconocer la autoridad de Jesús. Qué bueno reconocer que Él es la piedra principal de esta edificación que se llama vida y que Él tiene el control de todo. Algo que me encanta de esta parábola es que Dubái lo decía hace un momento, están allí los profetas, está allí el pueblo, está allí el dueño, está allí Jesús y otro elemento importante, estamos nosotros. Dice en la parábola que Jesús dice que le va a quitar la viña y se la dará a otros. Y es una expresión directa de la gracia hacia los gentiles. Precisamente nos dio oportunidad de estar en su viña. Y eso es un regalo maravilloso. ¿Qué decisiones podemos tomar? ¿Reconocer o no reconocer la autoridad de Jesús? Podemos ir a preguntarle, Señor, ¿y tú con qué autoridad haces esto? Podemos ir y decirle, tú eres el dueño de todo y yo me acojo a tu autoridad. Sé en mí la piedra principal en la cual voy a edificar mi vida. Creo que siempre que hablamos de la palabra de Dios tenemos grandes lecciones y estamos retados a tomar elecciones en nuestra vida. De manera que yo mencionaría estos puntos, Dwight. No sé si usted quiera comentar algo más. Adelante. No, estoy de acuerdo con usted y yo creo que podemos proceder a poner los títulos de los pasajes de acuerdo con lo que entendemos como mensajes principales, al menos en el día de hoy, de acuerdo con lo que hemos estudiado hoy, porque el día de mañana encontraremos nuevas lecciones en este mismo pasaje, porque la palabra de Dios funciona de esa manera. Cada día que la visitamos encontramos nuevos elementos, nuevas lecciones. Y creo que yo empezaría proponiendo como un único título para todos los apartados que hemos leído, la autoridad de Jesús. En dos subítems, dos incisos. Primero, sobre los que tienen una actitud de discípulo, una actitud de alguien que se aproxima a Jesús no con el ánimo de tentarle y de oponerse, sino de alguien que le reconoce. Y entonces podemos tener la oportunidad de asombrarnos. Entonces por eso digo que este es el título único, Autoridad de Jesús. Entonces en la primera parte, yo como discípulo reconozco su autoridad, sé a quién me dirijo, hago conciencia de a quién me dirijo, la autoridad que tiene. Y por lo tanto, basado en ese conocimiento, es que tengo unas convicciones que se llaman fe. Son convicciones y que están de acuerdo con lo que Él quiere, de acuerdo con la normativa, con la ley. Y entonces eso no es la incoherencia, sino todo lo contrario, la coherencia, el bien. Y puedo también justificar esta elección del título, pero desde el punto de vista lamentable y negativo de quienes viven en la contradicción, de que no reconocen la autoridad, pero al final sí la reconocen. Y tienen este tipo de actitudes desagradables, como las que vimos al final. De acuerdo, Dwight. Voy a seguir su ejemplo y voy a proponer un título para las 3 unidades también. Este título es un título más llamativo, no tan temático como el suyo, sino más un tanto literario, y es Yo soy el dueño de todo. Perfecto. Soy el dueño de la higuera y puedo decirle que se seca y se seca. Soy el dueño del templo y puedo venir a organizar las cosas. Y también soy el dueño de tu vida. Yo lo resumiría así. Me gusta, sí. Puntual. Oiga, ha sido un deleite estar conversando acerca de la palabra de Dios. Qué bueno podemos encontrar y seguir profundizando
bueno, yo no sé si profundizando, pero por lo menos comentando. Porque como usted lo decía, cada vez que uno lee el texto, algo nuevo nos dice Dios. Dubái, muchas gracias por su tiempo, gracias por el espacio. Comentémosle a los oyentes en el próximo episodio de Elecciones hasta qué versículo vamos a conversar. Hay que decir que estos son enseñanzas de Jesús muy puntuales para sus discípulos y para el pueblo, previo a lo que va a suceder, previo a la muerte y la resurrección. Entonces no sé, Dubái, hasta dónde podemos avanzar. Yo propondría que el capítulo 12 lo estudiásemos hasta el versículo 34. ¿Sí? Los temas que comprende, pues está aquella frase famosísima de a Dios, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Está la resurrección de los muertos y finalmente el mandamiento principal. No sé si usted tenga esa misma idea. Sí, estoy de acuerdo. Yo quería avanzar un poco más rápido. Perfecto. Si quiere proponer un poco más allá, estaría bien. Pero hemos dicho en otras oportunidades que es mejor poquito y sustancioso que, que, que querer abarcar poco y no decir mucho. No. El que mucho abarca, poco aprieta. Correcto. Me uno a su propuesta, entonces estaremos conversando acerca de Marcos capítulo 11, capítulo 12, entre el versículo 13 y el versículo 34. ¿Estamos bien? Sí, 34. Sí, perdone, ¿y en algún momento pensó en leer absolutamente todo el 12? Correcto. En principio lo pensé, pero no, hay unidades temáticas que hay que profundizar un poco. Creo que pues le propongo entonces que estudiemos y que si alguno de nuestros oyentes nos quiere también aportar ideas al respecto de cuál sería la mejor opción, pues que también lo pensemos durante la semana. Me parece una buena idea. Entonces, abrimos la invitación para que nos comenten, escriban, nos cuenten cómo les ha parecido este capítulo. También cómo les parece Elecciones. Ellos lo pueden hacer en las redes sociales de Elecciones Bíblicas. Importante recordar que estamos en Instagram y estamos en la página web @centro eleccionesbiblicas.co. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Dubái, por su tiempo. Gracias a Dios por este regalo y nos encontramos en la próxima oportunidad. Entonces, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.